Esta es la semana 1 del curso de desarrollo para aplicaciones de Android y estamos en el tema número 6. El tema 6 es adaptadores y listados. Para mostrar el contenido en mi aplicación Android hay diferentes formas de hacerlo. Veíamos antes cómo ingresar datos con los controles de entrada. Vamos a ver ahora una forma sencilla de mostrar datos que ya tiene mi aplicación. La forma más común de hacerlo es a través de un listado. Por ello es que son tan comunes estos componentes de un listado o de un grid. Vamos a trabajar en el demo diferentes formas de acceder a ellos. Con el listado me interesa que vean un poco de estos componentes. En el caso del número 1 tenemos un encabezado, hay un separador y luego en el caso del número 2 hay un elemento. Noten que hay listas de una sola línea, listas de 2 líneas y listas de 3 líneas. Aquí, en el caso de las listas de 2 líneas, yo también puedo tener, por ejemplo, una imagen o un icono. Estos elementos se pueden trabajar con algo predefinido o se pueden trabajar con un layout personalizado. Vamos a hacer los dos a lo largo de los demos. Un grid es una vista con una cuadrícula o una retícula, con algo fijo, una cantidad de filas y columnas fija. Esto no quiere decir que no se puedan agregar más en tiempo de ejecución, al igual que con el listado. Por ejemplo, aquí en la vista vertical tengo únicamente 2 columnas. Al cambiarlo a la vista horizontal, como es una pantalla más ancha de la que dispongo, tengo 4 columnas. Todo eso lo puedo configurar a través del uso del grid. Para poder acceder a estos elementos, yo tengo que obtener mis datos de alguna manera. Los datos los puedo tener guardados en diferentes almacenamientos, pero va a existir algo que va a ser el vínculo entre lo que estoy mostrando, la vista, y la fuente de datos. Esto es un adaptador. Funciona para el list view, funciona para el grid view, funciona para un view pager que vamos a ver. Lo importante es que sepan que este adaptador es el que me permite unir las dos cosas. Hay algunos adaptadores predefinidos, en los demos vemos algunos. Hay un simple adapter, hay un array adapter, hay un base adapter que yo puedo sobrecargar. En base a sobrecargar alguno, puedo personalizar mi propio adaptador. Y esto lo vamos a hacer en la clase en la que trabajamos la visualización de imágenes en el demo correspondiente. El adaptador va a lucir algo así. Por ejemplo, yo aquí tengo una fuente de datos con un arreglo. Tengo un arreglo de strings. Ese arreglo lo voy a colocar como una fuente de información para mi adaptador. En este caso estoy usando un array adapter. Noten que el array adapter indica que la fuente de datos son strings. Si en caso yo le envío una fuente de datos diferente, tengo que ya sea sobrecargar el adaptador o bien asumir que el método toString va a ser el que se va a mandar a llamar. ¿Qué le envío al array adapter? Le envío un contexto. Ese contexto bien puede ser la actividad, por eso tengo un this, porque esto está dentro de una actividad, o pudiera ser un get application context. Le envío también cuál va a ser el layout. Noten que aquí estoy usando uno predefinido, por eso es que hago uso de android.r y no simplemente r. La clase r se va a referir a mi layout. Aquí estoy refiriéndome a uno predefinido de Android. Android.r.layout simple list item 1. Con esto yo voy a tener un elemento de una sola línea. Y por último, como tercer argumento, envío el arreglo. Con el adaptador listo y con un list view predefinido que tengo en mi interfaz, puedo colocarle al list view el adaptador. Y a través del adaptador es que yo pudiera manejar eventos como por ejemplo agregar, quitar, modificar, etc. Si por ejemplo usar un cursor, tengo un simple cursor adapter. Un cursor es una fuente de información para trabajar la base de datos. Por aquí yo lo que estoy haciendo es obteniendo información a partir de una serie de contactos. Entonces obtengo el nombre y el número. Voy a indicar a dónde lo coloco. Noten que aquí ya no estoy usando una vista de Android, sino una vista mía. Entonces por eso le pongo r.id.displayname y phone number. Le estoy enviando un arreglo de estos elementos. La clase R lo que tiene son enteros, por eso es que este es un arreglo de enteros. Y mi adaptador pues siempre va a llevar el contexto, le voy a indicar el layout de la fila, le voy a indicar el cursor, le voy a indicar qué columnas de ese cursor son las que va a obtener, le voy a indicar esas columnas en qué
elementos de la vista dentro del layout va a colocarlo y con eso estamos listos. Noten entonces que r.id.displayName y PhoneNumber tienen que ser parte de PersonName and Number, si no esto nos da un null pointer exception. De la misma forma, puedo hacer un getListView cuando trabajo un listActivity, que es un tipo de actividad especial para listados, y luego solo le coloco el adaptador. ¿Cómo le hago para manejar un clic sobre un elemento del listado? Voy a necesitar un listener. Recuerden que mucho de esto está orientado a eventos. Entonces, ese listener lo puedo trabajar de diferentes formas. Puedo instanciar algo, como lo estoy haciendo aquí, un onItemClickListener. Puedo hacer que mi clase implemente un onItemClickListener. O puedo hacer un lambda. En el caso de lambda, pues el código no es tan legible. En los demos les voy a mostrar las diferentes formas de hacerlo. Una vez tengo mi onItemClickListener, requiero el método onItemClick. Este método recibe una vista, que es el parent, la vista sobre la que se hizo clic, la posición y el identificador. A partir del parent, que es el adaptador del listView, de la vista sobre la que hice clic, o bien de la posición, yo puedo obtener los datos y manejarlo de cualquier forma. Recuerden que esto se lo tengo que indicar al listView con un método setOnItemClickListener. Encuentran mucha más información acerca de las listas y del diseño de grids en la documentación oficial. Hay bastante detalle aquí de cómo debería hacerse un buen diseño y cuáles son las buenas prácticas a la hora de trabajar tanto listados como grids. En esta clase hemos visto un poco del manejo de información. Para ello necesito una fuente de información. Les mostré aquí en el ejemplo que pudiera ser un cursor con una base de datos, pudiera ser un arreglo, pudiera ser diferente fuente de información. Para mostrarlo hago uso del listView y en medio necesito una conexión a través de un adaptador. El adaptador es ese vínculo. A través del adaptador le indico a la vista cuál es la fuente de datos. Una vez yo hice esto, puedo escuchar por eventos de un clic con un onItemClickListener. Esto lo puedo implementar de diferentes formas, ya sea implementando esta interfaz, realizando una clase anónima, realizando un lambda. No importa cómo lo haga, lo importante es que el código sea legible, y con el método onItemClick realizo una acción cuando se selecciona un clic sobre el elemento, ya sea de la lista o del grid. Entonces, eso ha sido todo en cuanto a listas y adaptadores.